Buenos días con todos. Para mí es un placer compartir este espacio dentro del ICATED 2020 que se viene desarrollando en la SPOCH para la exposición del trabajo que titula Exploring Learning in Near Field Communication Based Serious Game in Children Diagnosed with ADHD. En español sería Explorando el aprendizaje basados en Serious Game utilizando la tecnología NFC en niños diagnosticados con el déficit de atención e hiperactividad. Los autores de este trabajo de investigación, el que les habla, Diego Ávila, Sandra Santillán, Nelly Padilla, Miriam Ávila y Alberto Arellano. Dentro de la agenda, sí tenemos como parte inicial la introducción, donde vamos ahí a definir las características de este desorden conocido como el déficit de atención. Seguido de ello vamos a hablar acerca del diseño del Serious Game denominado Ciudad Puzzle. ¿Sí? Posteriormente vamos a ver cómo aplicamos la metodología de investigación y las conclusiones que ha llegado en este trabajo como tal. Bueno, entonces vamos a definir qué es el déficit de atención e hiperactividad. Como podemos observar, es uno de los trastornos más relevantes que está afectando a los niños. En este caso, ellos requieren de terapias cognitivas motivacionales para ir desarrollando habilidades por los problemas que ellos van a tener de concentración, de hiperactividad, de falta de concentración. Entonces, un mecanismo es utilizar las tecnologías de la información, ¿sí? Para proveer un mejor estilo de vida, ¿sí? Y ayudarles también en su rendimiento académico que tienen problemas en esta situación. Entonces, dentro de ello, ¿sí? Se desarrolló el Serious Game que podría ayudar, ¿sí? A mejorar las funciones ejecutivas de estos niños que sufren de este problema del TDAH. Como características generales, ¿sí? A nivel mundial se tiene una estimación que del 3 al 5% de estudiantes en edad escolar sufren de este desorden. Dentro de ello podemos destacar que existen tres síntomas principales dentro de ellos. La una es gente muy impulsiva, ¿sí? La otra situación es la inatención, ¿sí? Se distraen fácilmente, no pueden concentrarse. Y la otra son actividades ¿sí? de hiperactividad, es decir, no pueden estar sentados mucho tiempo, tratan de ponerse de pie, de consultar con su compañero, ¿sí? Es justamente por las características propias de este desorden como tal. Entonces, su comportamiento ¿sí? Es impulsivo, tiene dificultades en la parte de ¿sí? comportamiento y también en cuanto a lo que es la memoria para su concentración. Muchas veces estos niños no terminan sus actividades, se aburren de manera fácil, ¿sí? Y todo esto ha permitido que los investigadores ¿sí? analicen, prueben nuevas tecnologías que puedan utilizar para contrarrestar este desorden. En este caso tenemos aquí los Serious Games, que son juegos educativos que entretienen, pero que tienen un fondo en la cual permite sí, utilizar en estas actividades terapéuticas o también como refuerzo en materias como puede ser matemáticas, ciencias naturales, sociales, ¿sí? Y también la ventaja es que en ellas se puede incluir todo lo que son las tecnologías emergentes. En este caso hemos utilizado lo que es NFC, que permite establecer una comunicación a través de los tags y utilizando el celular a través del lector podrían determinar las características. Entonces, con esta base inicial se fue diseñando el Serious Game para interactuar con los niños. Luego de ello, sí, ¿qué utilizamos? Bueno, utilizamos una metodología sí, propuesta por los autores que tiene 4 fases, ¿sí? Tomando características de lo que es el ciclo de vida del software, tomando características de lo que es el GDD, el documento de diseño de juego, y también elementos instruccionales dentro del campo educacional. En este caso, sí, en la fase inicial, lo que se hizo es recolectar todos los requerimientos. Aquí se formó un equipo de trabajo con especialistas, terapistas, psicólogos, con el equipo de desarrollo de software, diseñadores gráficos, de audio, video, ¿sí? Y todos
ellos determinando aspectos pedagógicos y las actividades de aprendizaje que van a reforzar las terapias tradicionales que vienen dándose para este trastorno. También se analizaron todo lo que son los recursos digitales y con estos elementos ya se fue construyendo la idea inicial, cuál va a ser el concepto del juego, qué elementos va a estar, ¿sí? Para luego pasar a la segunda fase, que es el diseño. Entonces aquí lo que tratamos de analizar es primero cuál es la interrelación entre los objetivos que se plantearon, ¿sí? Y en sí ya la jugabilidad dentro de la aplicabilidad del juego. ¿Sí? Entonces aquí definimos cuál va a ser el género, si va a ser roleplay, si va a ser de aventura, qué reglas se van a determinar, qué mecanismos de jugabilidad van a establecer, qué narrativa. Entonces tratamos de hacerle un juego, sí, bastante sencillo, con 3 niveles, que es el principiante, el intermedio y el avanzado. Y la mayoría de los, sí, terapistas indicaban que utilizaban los rompecabezas como mecanismo de refuerzo. Entonces nosotros tratamos de ver de esta situación en el entorno real, cómo lo podemos implementar con la parte tecnológica. ¿Sí? Y de ahí nació la idea de ponerle, sí, el nombre de Ciudad Puzzle, porque tiene también un trasfondo cultural. En este caso, sí, los background o los fondos que tienen todos los rompecabezas son los lugares turísticos significativos de la ciudad de Riobamba. Tenemos lo que es el Parque Sucre, el Parque Central, tenemos el municipio, la catedral, la Loma de Quito, sí, hay otro que identifica la provincia, que es del Nevado Chimborazo. Entonces, aparte de armar de manera adecuada rompecabezas, también van adquiriendo, sí, van memorizando, van ubicando cuáles son los sitios turísticos principales de nuestra ciudad en esta actividad. Luego que ya se estableció eso, se retroalimentó, se fue evaluando en cada una de esas etapas anteriores, pasamos a lo que es el desarrollo. Aquí se definieron todas las herramientas de programación y de software. En el campo de desarrollo, como puede ser el motor de juego, que en este caso fue Unity 3D, las herramientas de diseño gráfico, las herramientas para la edición de audio, video, ¿sí? Y cómo podíamos involucrar la tecnología, ¿sí?, NFC dentro de este juego. Entonces, todos estos componentes se fueron probando, se fueron integrando, utilizando las mejores prácticas de programación, y de esa manera ya teníamos un prototipo, ¿sí?, para entrar a la siguiente fase. Entonces, en la siguiente fase tenemos lo que es la evaluación, que es de la prueba, ¿sí?, con 2 enfoques, tomando en cuenta a los expertos, los terapistas, los psicólogos y también los usuarios finales, en este caso los niños. Entonces ya fuimos probando, ¿sí?, con prototipos, ¿sí?, retroalimentando, viendo si está bien la interfaz de usuario, viendo si la información se estaba almacenando de manera correcta en la base de datos, probando, ¿sí?, chequeando cuáles son los objetivos tanto educativos, también la parte de jugabilidad, y nos fueron retroalimentando los niños y los expertos, sí, características que debía incluir. Entonces, de un prototipo 1 pasamos al prototipo 2, se fue mejorando hasta llegar, sí, de manera correcta a conseguir los objetivos planteados en este sentido. Entonces, esa fue la metodología de desarrollo que planteamos para esto. Entonces, aquí podemos reflejar cuáles son, sí, los elementos necesarios para la parte de aplicación del juego. Entonces, teníamos aquí, como se puede observar, las piezas, ¿sí? Y dentro de las piezas lo que insertamos son los tags de NFC. Entonces, a través del celular se puede comunicar con estos tags y se fueron programando las características, ¿sí?, información necesaria para poder identificar a cada una de las piezas su ubicación correcta, ¿sí? A través del lector que posee los teléfonos celulares, ¿sí?, identificaba cada una de las piezas, y a través de una infraestructura de una red inalámbrica se comunicaba ya con el software establecido. En este caso se implementó en varios laptops. Entonces, con esto yo podía identificar cada una de las piezas. Cuando, si pasaba el niño por el lector, ya tenía las características de la ubicación exactas, y cuando lo ubicaba dentro del software ya sabía cuál es la pieza que estaba correcta según su ubicación. Entonces veamos cómo se juega este Serious Game. Bueno, al principio lo que hicimos es que los terapistas expliquen, ¿sí?, de qué se trata el juego, las características, para que de a poco los, ¿sí?, niños se vayan familiarizando en este sentido. Luego, cada niño, para ingresar al juego, ¿sí?, se loguea
y escoge un avatar. Si es que es un niño o una niña, tenemos ya los personajes, y también para llevar la información de todas las sesiones que realizaban, lo que hicimos era más fácil poner un nombre y el apellido que identifique. Sí. Luego había un video que les explique, bueno, esto fue al principio hasta que ellos se vayan adecuando a las características. Veían un video que mostraba cuál es la primera parte, qué tienen que hacer, si van de un nivel de principiante a un nivel intermedio y avanzado, sí, que estaba identificado por el número de piezas. En un nivel básico teníamos 12 piezas, en un intermedio ya avanzamos a 18, sí, y en llegar de 18 llegamos a avanzado a 24 piezas. Entonces, eso fue el grado de dificultad establecido en cada una de estas etapas, ¿sí? Luego se visualizaba en un menú, ¿sí? Cuál es el nivel, cuáles son los logros que ha alcanzado, y todo esto se almacenaba en una base de datos para, ¿sí?, su posterior análisis de resultados. Finalmente, en cada sesión, ¿sí?, se conversaba con los terapistas, ¿sí?, para planificar la siguiente, y de esa manera ver qué resultados se obtenía, si los niños iban en un progreso, sí, mejorando, o si es que había una fluctuación de subidas y bajadas. Entonces, todo eso se iba analizando en conjunto con los terapistas para planificar la siguiente sesión. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de, ¿sí?, en la parte de arriba tenemos, ¿sí?, el rompecabezas. En este caso fue un niño, aquí está identificado con este avatar, ¿sí?, cuyo nombre es Irving. En la parte de abajo tenemos el mismo rompecabezas a través de las piezas. Como ustedes ven, en cada una de las piezas estaban los tags NFC. Entonces, cuando pasaba por el lector, ¿sí?, y ubicaba dentro del rompecabezas de madera, si la posición era correcta, se iba plasmando. Como ustedes ven, aquí tenía un fondo, sí, opaco, y si es que la pieza que colocaba era la correcta, como se puede visualizar acá, en ese sentido, sí, se iba tomando forma ya más real, ¿sí?, el background de este rompecabezas, ¿sí? Aquí se podía contabilizar cuáles son los aciertos y los errores, y se podía tener información en ese sentido. Luego vamos a especificar el test que utilizamos para analizar las características propias de esta actividad. Bueno, en tercer punto teníamos la parte de la metodología de investigación. Entonces empezamos primeramente definiendo cuáles son los participantes. Entonces, en este estudio se definieron 20 niños diagnosticados con el déficit de atención e hiperactividad, de los cuales 14 eran niños y 6 eran niñas. Y ellos recibían terapias en el centro, ¿sí?, denominado Lizarzaburu. El promedio de edad de los niños estaba en 8.2 años. Entonces, ¿qué hacía? Cada terapista manejaba la sesión de manera individual y eso les tomaba entre 15 a 20 minutos. Para la selección que hacían, sí, tomaban de forma randómica el orden y iban estableciendo 2 sesiones por cada semana. Entonces, en este caso, en total, los niños asistieron a 24 sesiones. Entonces, el rompecabezas era una actividad complementaria que ellos desarrollaban, ¿sí?, aparte de las terapias cognitivas conductuales que reforzaban este proceso, ¿sí?, siempre hacían un rompecabezas como un mecanismo de entretenimiento para variar una terapia de otra. Entonces, aprovechamos ese espacio para esta situación. Entonces, veamos cuál fue el proceso como tal, ¿sí? Entonces, luego, ¿sí?, de que ellos hacían su terapia, complementaban con, ¿sí?, el rompecabezas, nosotros dividimos en 2 grupos, lo que se conocía como el grupo de control y el grupo experimental. El grupo de control estaban 10 niños y en el grupo experimental la misma cantidad. Aquí, en el primer grupo, utilizaban el, ¿sí?, rompecabezas tradicional, y el grupo experimental utilizaba nuestro aplicativo con Serious Game utilizando NFC. Entonces, luego de que terminaban la terapia, ¿sí?, utilizaban un test que se conoce como el FACE, o en español el test de caras, donde, como ustedes pueden ver aquí, recortado un fragmento, siempre tienen, sí, 3 caras, pero ellos tienen que identificar de este grupo cuál es la, sí, cara que es diferente. Entonces, lo que se hizo es analizar cuántos aciertos y errores utilizando este test, ¿sí?, realizaban los niños luego de las terapias. Entonces, lo mismo se hacía con las terapias tradicionales del pretest,
Y en post-test, luego que finalizaban, se les hacían este test para contabilizar, ¿sí? Este test se utiliza para ver el nivel de concentración o medir el nivel de concentración, eso utilizan los psicólogos. Entonces, adaptamos esto para nuestro proceso. Entonces fue, sí, un proceso cuasi experimental, como decíamos, teníamos el pre-test y el post-test, y con los valores que fueron, sí, colectados de las 24 terapias, lo primero que hicimos es utilizar el alfa, el coeficiente de alfa de Cambridge para verificar la confiabilidad de los datos. Luego de ello debíamos determinar si es que estos datos tienen una distribución normal o no, y para eso utilizamos el test de Shapiro-Wilks. Si es que era un test paramétrico, utilizamos TD-Students para contrastar las medias, ¿sí?, de los valores que habíamos obtenido. Estos fueron los resultados. Bueno, utilizamos el software R para, sí, determinar estos valores. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 10 niños en lo que es el pretest y 10 en el posttest. Entonces se calculó la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, ¿sí? Y con estos valores pudimos obtener los resultados. Lo primero que se analizó es qué resultados nos dio el coeficiente de Converse. Nos dio 0.908, lo que demuestra que hay un alto grado de consistencia y confiabilidad de los datos, ¿sí? No hay datos dispersos ni datos atípicos que permiten, ¿sí?, modificar la muestra. Luego aplicamos el test de Shapiro-Wilks utilizando, ¿sí?, el software R, y obtuvimos un valor de 0.93 en el pretest y 0.917 en el posttest, lo que demuestra que estos datos, sí, obtenidos tienen una distribución normal. Entonces utilizamos un test paramétrico, el test de Students, para contrarrestar las medias obtenidas del posttest en este caso. Entonces nos definimos una pregunta de investigación sencilla. Entonces, ¿qué preguntamos? Si es que hay una diferencia significativa entre los datos obtenidos en el pretest con el grupo de los 10 niños y de igual manera con el posttest. Entonces aplicamos la TD-Students y obtenemos un valor, sí, de 0.00067. Como este valor es menor que 0.5, se determina así que los niños en el post-test que utilizaron el Serious Game denominada Ciudad Paso, ¿sí?, mejoraron el nivel de concentración, ¿sí?, generaron mayor motivación, y luego vamos a ver si las conclusiones de todo este grupo que participó, ¿sí?, en las actividades escolares de cada uno de ellos. Finalmente, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Sí, bueno, se implementó un Serious Game utilizando una tecnología a bajo costo, porque solamente lo que necesitamos son las pegatinas, y reutilizamos el celular que sí tenemos ya como una herramienta de trabajo, de estudio ahora en el tiempo de pandemia, sí, que tiene embebido, incluido un lector NFC, ¿sí? Entonces, estas interfaces tangibles también motivaron a los niños, ¿sí?, y tuvieron un mejor acercamiento, estuvieron más motivados, completaban de mejor manera las terapias, porque ya no eran tan aburridas. O sea, encontraron un elemento tecnológico que les permitía divertirse, y a su vez también ellos determinaban, sí, la información de cómo les fue en el rompecabezas, o al final hablábamos, sí, qué paisaje estás viendo en el rompecabezas, de qué ciudad es, si te gusta, si has visitado. Entonces la parte cultural también estaba, sí, embebida dentro de eso, y notamos que sí mejoraban la atención, ¿sí? Luego conversamos con los terapistas, con los profesores, y ellos nos indicaron que hubo un mejoramiento en lo que era la organización de las actividades dentro de las clases y también en la casa, que ya las órdenes que se les daban ellos ya por lo menos escuchaban y ponían mayor atención, ¿sí?, tanto a las órdenes de los profesores como de los padres. Lo que sí hay que considerar es que si los valores que se obtenían no fueron una recta, ¿sí?, lineal en ese sentido, sino que había factores que sí afectan a los niños, la parte emocional. A veces los niños comentaban que tenían problemas en la casa, a veces faltaban, ¿sí?, y esos factores sí influyen directamente en el comportamiento. Había días que los muchachos venían, o los niños venían muy ilusionados, y otras veces se les notaba tristes. Entonces tratábamos con el terapista, ¿sí?, de que él cambie de estrategias para que ellos desarrollen unas actividades.
Pero de manera general podemos decir que la implementación de NFC es una tecnología a bajo costo y permite automatizar estos procesos a través de juegos sencillos como herramienta de complemento a las terapias, de herramientas motivacionales, herramientas que permitan, ¿sí?, ayudar a los niños que sufren este desorden, ¿sí?, a tratar de resolver sus actividades de mejor manera. Muchas gracias por todo. Sí, ahí les dejo mi correo electrónico, que es de avila@spotjet.us, para cualquier consulta o duda. Sí, y les agradezco por el tiempo y la educación que van a dar a este video como actividad dentro del Congreso establecido. Muchas gracias.